Mañana de felicidad, alegría, porque al levantarnos nos damos cuenta que pudimos abrir los ojos y que tenemos un Padre que en toda la noche nos cuidó. Eso es de mucha bendición y que podamos atesorar la vida y ya que tenemos un Padre bueno que nos escogió y favorece cada día nuestro caminar, dándole la gloria al Señor, bendiciendo la vida de los amables oyentes, amigos, hermanos, toda persona que en esta mañana está en la sintonía de Bellavista Estéreo 103.6 FM a través de las redes sociales también en YouTube. Encuentras los videos en Instagram, también pasa la transmisión y el Facebook Live, que no podía faltar también a todos la amable audiencia. Lo bendecimos, le damos la gloria al Señor, bendecimos la vida de nuestros pastores, nuestro hermano Antonio Busto, nuestra amadita Jessica, fieles oyentes, Carolina Roja, y todos aquellos que se van conectando para escuchar la voz de Dios, no la voz de la hermanita Isabel. Y Dios hoy trae un consejo para bendecir nuestras vidas, Señor. Ponemos este momento en tus manos, Padre, tu palabra, Dios, para que tú nos ayudes, nos direcciones, nos des la revelación, Señor, que nosotros necesitamos para escuchar tu voz, esa dulce voz que un día nos alcanzó, Padre mío, que nos confrontó del pecado, de las cosas que no estaban bien delante de ti. ¿Cómo no decirte gracias? ¿Cómo no agradecerte, Señor? Si tú, oh Dios mío, nos escogiste para grandes cosas en medio de un mundo de pecado, un mundo que no tenía esperanza, allí extendiste tu mano, Señor, y nos escogiste, nos llamaste para grandes cosas, Señor. Eso nos hace, Señor, valorar todo el bien que tú quieres para nosotros, Dios mío, y aún más el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que marcó nuestras vidas, porque eso nos insta a cada día valorarte, Señor, a poder, Dios, expresar nuestras debilidades con corazones sinceros, puros, llenos de amor por ti, Señor, porque tú depositaste cada cosa en nuestro ser, Dios mío. Yo te doy la gloria, te doy la honra, te mereces todo, Padre Santo, y aquí está tu palabra que la ponemos delante de ti para que tú nos hables y nos bendigas a través de ella, ya que ella es espada que confronta nuestras vidas para corregir y enseñarnos el bien. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición servirle al Señor. Hay momentos que el tiempo lo sentimos cortico, que no nos alcanza el tiempo, pero nosotros en Cristo Jesús, Dios nos apareja el tiempo para todo. Dice tiempo para reír, para llorar, para bailar, para cantar, tiempo para todo. Y aquí hay un tiempo para Dios, para traer esta palabra. Y nosotros como hijos de Dios obedecemos a ese mandato que Él nos ha asignado, porque es necesario ministrar la palabra del Señor, y más en estos tiempos difíciles donde el mundo anda en el desenfreno, el placer, la violencia. Esta palabra es la única que puede transformar una vida, porque ahí Dios corrige al hombre de lo malo que tenga en su corazón y es para bien. Y vamos a leer la Sagrada Escritura en el libro de Segunda de Corintios 11 en adelante, donde el escritor nos trae hoy una palabra para bendecir nuestras vidas. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor: ojalá me toleráis un poco de locura,
si toleradme, porque os celo por celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura en Cristo Jesús. Mira el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a la iglesia de Corinto y les expresa el celo por las cosas de Dios y que Dios nos ha desposado a nosotros como una novia que tiene que prepararse para estar en una boda, una novia que cada día tiene que embellecerse, ponerse pura, sin mancha, para agradar a ese novio, para poder decir un día, heme aquí, Señor, esta es tu hija, este es tu hijo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, es desposado con un solo esposo para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Virgen pura a Cristo. La mujer cuando todavía no se ha casado, que se ha guardado, que no se ha entregado a hombre, pues guarda su virginidad y eso la hace más interesante para el hombre, ya que como doncella pues tiene ese privilegio de que se puede casar con un hombre que va a ser su primer marido, su esposo, y esto le agrada a Dios y también a ese hombre que encuentra a una joven todavía pura, todavía sin pecado, porque se guardó para ese esposo. Así Dios nos llama a nosotros que seamos esas vírgenes puras, sin mancha, sin pecado, porque nos vamos a presentar delante de Él puros y con corazones llenos de amor hacia ese ser maravilloso que nos llamó un día para bien, para corregirnos, para entrar en procesos de crecimiento espiritual y no desagradar al Señor, porque es necesario que el proceso en cada uno de nosotros sea una limpieza, una depuración constante, como el Señor la hace en nuestras vidas. Y ahí está el apóstol Pablo enseñándole a esta iglesia y le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí es una palabra de alerta que Dios nos da en este día para que no seamos engañados, porque hoy en día se han levantado falsos apóstoles, falsas doctrinas, donde enredan a las personas, les hablan de pasarla bien, de que el evangelio ya no es como el de antes, que el Señor perdona el pecado, que puede la persona seguir haciendo lo que quiera, que ya Cristo pagó todo por nosotros, y van llevando a un pueblo prácticamente a la condenación. Como pueblo de Dios tenemos que enseñar a muchas vidas lo que de verdad Dios demanda de nosotros. Muchos pastores, líderes, hermanos en la fe tienen que estar apercibidos de enseñar la sana doctrina como Cristo nos las enseñó a través de las Escrituras, y en el tiempo que vino a la tierra, dado a los hombres esta palabra, que fue una palabra que trajo confusión entre fariseos, escribas, judíos, en fin, todo aquel que no atesoraba la palabra tal y como él la enseñaba. Y en nosotros pues tiene que haber ese temor para poder ser esos hombres o mujeres puros de corazón, porque vemos que la palabra dice que la serpiente engañó a Eva. Así anda el enemigo como león rugiente,
viendo a ver a quién engaña, a quién saca del camino, a quién destruye, porque ese es el plan de él, hurtar, matar y destruir. Vino a dañar la obra del Señor, pero la obra del Señor no se detiene, nadie la daña. Dios es Dios y de alguna forma Dios siempre lo quitará del medio para que no obstine a sus hijos ni les haga daño. Simplemente Dios demanda de nosotros que nos esforcemos, que seamos valientes, que perseveremos, que tengamos fe, para que ningún viento de doctrina nos saque del camino, porque muchos dicen que hay que vivir la vida, hay que gozarla, que ya el evangelio hoy en día es moderno, y sí, han habido muchos cambios, pero cuando tú lees esta palabra, sabemos que es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. No tenemos que imitar al mundo, no tenemos que andar en dos aguas, o eres frío, o eres caliente, o eres tibio, porque Dios no quiere un pueblo enredado, Él no quiere mistura, Él no le agrada que nosotros estemos jugando, porque el enemigo no ha venido a jugar, Él ha venido a destruir al hombre, a la creación divina, porque odió al hombre cuando Dios lo puso allí en el huerto del Edén y se opuso a que pudiese vivir como Dios le había asignado. Por eso dice la palabra, con astucia engañó a Eva. Y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si nosotros le servimos a un Dios grande y maravilloso, y a través de Cristo Jesús, que fue el que nos llamó, tenemos que ser fieles. Si tú eres fiel con Dios, eres fiel con tu esposa, fiel con tus hijos, en el lugar donde laboras, donde vayas, eres fiel. ¿Por qué? Porque es algo muy bonito que una persona debe conservar. No es que yo soy fiel con Dios y con mi esposa, no. O yo soy infiel con mi esposa y con el Señor sí. O eres o no eres, porque la palabra simplemente nos dice que se extraviaron de la sincera fidelidad a Cristo. Tenemos que mantener, ser perseverante, no dejar que las voces del desierto, voces del enemigo nos extravíen en el camino, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que no os hemos predicado, y se recibe otro espíritu, que es el que habéis recibido a otro evangelio, que el que había aceptado, bien lo toleráis. Todo esto se ha presentado en estos tiempos, siempre hay uno que dice, yo soy profeta, Dios me dijo que le dijera al pueblo esto y esto. Algunos dicen verdad, otros inventan, otros son las obras de la carne, y nosotros tenemos que ir a la profecía más segura, que es la palabra de Dios, la única palabra que no miente, que no nos va a decir mentira, y no estar siguiendo al profeta de turno, que yo sigo a fulana, que yo sigo a fulano, porque Dios lo usa, Dios hace, Dios esto, porque hemos puesto la mirada en el hombre. Se ha vuelto idolatría en este tiempo, poner la mirada en un ministro, en una mujer de Dios, a Dios no le agrada. Eso se vuelve idolatría, porque a veces uno escucha que es que fulanita de tal me dijo, la profeta me dijo, el profeta me dijo, Dios me habló, Dios me dijo, y resulta que Dios no ha dicho absolutamente nada. Cuando Dios le va a hablar a uno, utiliza hasta el lugar menos esperado, o la persona que uno ni siquiera tiene idea que viene de parte de Dios, y suelta la palabra. Y tiene que cumplirse o coincidir con el proceso que uno tiene. Pero si una persona te conoce tu vida, sabe tu entrada, tu salida, y te va a dar una palabra, pues eso es pura carne.
Se las da de profeta, pero no es profeta. Y eso es peligroso para la persona que dice que Jehová dijo y Jehová no ha dicho nada. Eso le trae problemas a esa persona porque está usando la palabra de Dios para enredarle la vida a otro. Y esa persona que está recibiendo esa palabra se deja enredar. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento espíritu, no entran en comunión con Dios para que Dios directamente les hable al corazón, a la mente, o audiblemente, o a través de esta palabra. Porque Dios tiene 1000 formas de comunicarse con nosotros, pero tenemos que aprender a escuchar al Señor para que no pase estas cosas que mucho pueblo se ha extraviado. Es que aquí me engañaron, yo aquí estuve por años y ahora sí tengo la verdad, porque ahora donde estoy yo hago, yo tomo, yo bebo, yo bailo, yo brinco, y resulta que está en la puerta del infierno esa persona, porque se cree que Cristo pagó y ya, y yo puedo seguir lo mío. Nada inmundo entrará al reino de los cielos. Un poquito de levadura leuda la masa, y si nosotros nos contaminamos en pecado, lastimosamente no vamos a entrar. Por eso nosotros todos los días de nuestra vida pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname si he pecado con mi mente, mi corazón, si ofendí a alguien, perdóname, Padre. ¿Por qué? Porque estamos en esta tierra, en esta carnita, que se pone rebelde a veces, que quiere hacer cosas que no le agradan al Señor. Y a veces por cualquier cosa en la casa, las personas se ponen a ofenderse, y eso no es agradable delante de Dios, porque qué tal que Cristo en ese momento quiera raptarnos. Nos quedamos por el disgusto. Por eso a las parejas, en la palabra del Señor les aconseja que antes de que amanezca, que aparezca el sol, hay que ponernos a paz. No esperar que se terminó el día y sigue el otro día. No, Señor. Antes del nuevo amanecer, ponernos a paz con el Señor, porque podemos extraviarnos, podemos quedarnos, y es un momento que el enemigo aprovecha. Están bravos, bueno, ahora voy a buscar otro motivo para que esta relación se agravie más. Entonces es una forma de resistir al diablo para que huya de nosotros, haciendo la paz con aquel que nos ha agraviado o lo hemos agraviado. Y aquí lo dice la palabra: cuando venga alguien a predicarnos, a decirnos que Él es Jesús, que yo vengo enviado de Cristo, no le creamos. Falsos profetas, falsos cristos que llevarán a mucho pueblo a extraviarse, dice la palabra. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Aquí está hablando Pablo cuando él daba el inicio de su vida en el Señor, y él mismo lo dice, aunque sea tosco en la palabra, porque el principiante pues le toca muchas veces, no conoce bien las escrituras y comete errores, a veces citas bíblicas que no van de acorde a la palabra, cualquier cosa. Nadie es perfecto, ni uno que tiene tiempo en el evangelio es perfecto. En algo se equivoca el hombre. En cualquier versículo está uno hablando la palabra y se equivoca con la palabra. Tiene uno que leer bien, vocalizar bien para expresar bien la palabra, porque no somos perfectos. Si fuéramos perfectos, bueno, esta palabra sería un poema, el predicarla a diario, y es espíritu. Entonces allí Dios nos resalta de que somos imperfectos, y aunque sea leyéndola, habrán palabras que
no vamos a pronunciar bien, porque eso demuestra que las imperfecciones están en nuestra naturaleza caída, porque toda la gloria y la honra es para Dios, y el bueno y el perfecto es Él. Dice la palabra, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Con su testimonio Pablo testificaba, él no se ponía a hacer alarde de nada, simplemente el conocimiento en la palabra le ayudó a crecer, a dar fruto. Y en lugares difíciles como eran las cárceles, porque Pablo le tocó vivir su ministerio de un lugar a otro, cárceles, momentos de peligros, de muerte, de angustia, estar entre falsos hermanos y de todo, porque el paquete viene completo. Eso Dios no te va a dar casa, carro y beca. Eso es un proceso. Dios te lo puede dar a su tiempo. Y eso, si Dios ve que tenemos el corazón, que no vamos a atesorar nada de esto, no nos los va a dar, porque no lo vamos a saber administrar. Vamos a hacer desorden en la vida. Entonces Dios prefiere mantenernos con el pan necesario para no tener que pecar ni renegar contra Dios después por las malas acciones que en el corazón quieran salir. Y aquí Pablo está testificando de alguna forma su manera. Y dice, aquí sale una pregunta que dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuisteis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Él se humilló delante de Dios, pudo tener el conocimiento de la palabra de Dios y poder predicar el evangelio. Y no fue de balde, porque a través de Pablo muchas vidas llegaron a los pies de Cristo. El pueblo gentil alcanzó salvación por la vida de este hombre. Y lo dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de serlos gravoso. Mantuvo un buen testimonio, no se puso a darle molestias al uno ni al otro. Él estuvo con esos hermanitos fieles que le suplieron necesidades. Él no fue a visitar gente pudiente que de pronto podía ofrecerle cosas. Se mantuvo con lo necesario en medio del pueblo de Dios, y esos hermanitos, él lo resalta aquí, que él pudo vivir de buena forma, pudo vivir como Dios quería que viviese, sin enaltecerse, sin que él sintiera de que tenían que darle obligado o pedirle a aquellos que tenían demasiado. Él escuchó la voz de Dios, fue fiel al Señor, corrigió cosas en su vida que sabían que estaban mal, porque cuando Dios lo llamó a él, de inmediato escuchó la voz de Dios, se sometió al Señor, hizo ayuno, hizo oración, y de inmediato empezó a preguntar cómo podía hacer las cosas. Tuvo un guía como Ananías que lo fue llevando, estuvo en medio de los apóstoles aprendiendo también y también enseñándoles a ellos, porque el llamado fue directo. El mismo Cristo se le apareció para libertarlo, para que esas escamas cayeran de sus ojos, porque los ojos de él estaban ciegos espiritualmente. Y él recibe del cielo toda la revelación que Dios nos da a nosotros. Un hombre que quizás nadie recomendaba,
Nadie podía decir, este hombre ha hecho lo bueno. Todo en él era malo. No había nada bueno, pero Dios le plació escogerlo con propósitos grandes, usado para escribirle a muchas iglesias, lo dice la palabra de Dios, un hombre fiel, un hombre puro de corazón, tratado directamente por el mismo Dios para cambio de vida, para que esta palabra que estamos leyendo en este momento nos ayude a no ser gravoso para nadie, a no estar molestando demasiado a las personas que están con nosotros y mucho menos a los hermanos. Que los mismos hermanos, si se dan cuenta de la necesidad, ya eso es otra cosa. Pero que nosotros vayamos allá a molestar por molestar, Dios no nos ha llamado a ser gravosos. Son consejos buenos, maravillosos que Dios trae en esta palabra para todos nosotros. Y dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá para esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque nos amó Dios, lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, no gloriarnos, no ser la piedra en el zapato para el otro. Tenemos que ser sencillos de corazón, sentirnos como hijos de Dios, agradando el corazón de Dios, viviendo una vida como Dios demanda, sin perjudicar a nadie, sin ser estorbo para que otros pasen y que no demos problema ni siquiera en la congregación, que seamos obedientes y fieles, que no estemos saltando de lugar. Si tú estás en un lugar y estás viendo cosas que no están bien, ora. Antes de salir corriendo o hablar algo, mejor es orar. Señor, mira, esto no está bien delante de ti. Padre, ayuda a esta congregación, ayuda a los pastores, ayuda a los líderes, a los hermanos y ayúdame a mí también. Hay que meternos en el paquete, porque uno empieza a hablar, a señalar, pero no nos vemos la viga que tenemos en el ojo. Antes de correr o hablar o murmurar, orar. A través de la oración Dios trae respuesta y aquella cosa que no nos gusta, pues Dios la puede cambiar, porque Dios tiene que preparar a su pueblo. Dios no va a subir un pueblo que no está bien delante de él. Y como Dios tiene misericordia, que ni tú y yo la tenemos, nos falta más proceso. Dios es misericordioso, pues Él espera, Él es paciente, para que el que está haciendo lo incorrecto se devuelva a Dios, se corrija, pueda cambiar su estilo de vida, esa vida vieja que no le agrada a Dios, pues sea perfeccionada cada día, y que si un día conoció un evangelio santo, puro, sin mancha, y que hoy en día reniega de lo bueno que Dios le dio, hasta aún Dios tiene misericordia de esa persona, porque quizás en el último minuto la persona reflexione y pueda ser salvo, porque no podemos señalar, no podemos decir fulano se perdió, el otro se perdió, no. El juicio le toca a Él. Él es el que nos va a absolver del pecado o nos va a condenar. Nosotros ni siquiera, porque arrastramos el pecado. El ADN adánico lo llevamos encima, en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro corazón, que a través de Cristo es que hemos aprendido y vamos perfeccionando cada día nuestro caminar con Cristo Jesús y podemos dar frutos buenos. ¿Por qué? Porque si somos fieles con el Señor, Él nos va a ayudar
a no estar en esa postura permanentemente, sino que un día podamos ser identificados como hijos de Dios, porque tú no te puedes dar el valor te lo da el Señor. El Señor es el que nos pasa la lupa y nos dice si estamos aprobados o no estamos aprobados. Nosotros simplemente vamos haciendo las cosas como Dios nos va dictando a través de su palabra, a través de la comunión que tengamos con Él cuando estamos orando, de todo lo que hagamos para Él. Dios nos va a hablar y a través de las pruebas vamos a aprender. En cada prueba que tú tengas vas a aprender qué es lo que Dios no le agrada de ti. Dios te puede poner una persona pesadísima a tu lado, que te obstine la vida, que no te traiga paz, que a diarios te mortifiques con esa persona. ¿Pero para qué? Para que aprendas a ser ese hijo bueno, obediente, amoroso, que ama a su prójimo. Es la única forma de aprender. No es que tú digas, bueno, Señor, quítame este enemigo que ya no lo soporto. El Señor no te lo va a quitar. Y si te vas del lugar creyendo que ya diéndote, huyendo, solucionaste el problema, allá donde llegaste, te pone uno peor. Entonces, nos toca soportar, nos toca aprender a convivir con esas personas que nos obstinan la vida, aún familiares. Dios usa para moldearnos el carácter, la manera de pensar, de vivir, porque cada proceso es para bien. Cada cosa que te haga la persona debe ser una enseñanza para ti o para mí, porque ese es el laboratorio que Dios escoge para procesarnos, para que allí, en ese laboratorio, podamos ser esos hombres y mujeres que vale la pena seguir a Cristo, que ya la manera de pensar mala, de hablar, esos pecados que teníamos encima desaparezcan, para que el proceso allí sea para bien de nuestras vidas. Aquí está el apóstol hablándole a la iglesia de Corinto y dice, y no se maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjese, esta palabra es fuerte. Dice que no nos debemos maravillar, porque si el mismo Satanás se disfrazó de ángel de luz, imagínese usted, pueblo hoy en día disfrazado de cristiano, con apariencia de oveja, y son cabras monteses, son prácticamente diablos disfrazados, por decirlo de esa forma, porque el mismo enemigo se disfrazó como ángel para engañar. Allá en el cielo, como querubín, que se enseñoreaba de ser ese querubín hermoso, y terminó siendo diablo, porque hizo lo malo, pensó lo malo delante de Dios y fue lanzado. Fue lanzado porque allá lo malo no sirve, al Señor no le sirve. Estas vidas que se disfrazan de ángel de luz, ¿de qué te sirve a ti y a mí tener dos identidades, hasta 3 o 4, lo que tú quieras inventar? ¿De qué nos sirve? Prácticamente es como un pasaporte para el infierno, y el pasaporte de nosotros tiene que ser celestial, que todo lo que nosotros aprendemos en el Señor cada día nos lleve a estar un día con Él cara a cara, porque Dios no puede ser burlado ni engañado. Tú puedes ir a la congregación y el domingo eres el hombre más amable, la mujer más cariñosa, la que más abraza, la que más besa, y cuando llegas a casa sale el monstruo que en verdad está en ti, sale lo malo.
¿A quién estamos engañando? ¿A los pastores, a los ministros, a los sacerdotes? ¿A quién estamos engañando? Estamos engañando es al Dios Altísimo, que Él sabe y nos ve en secreto. Podrás engañar al hombre, pero a Dios no. No podemos estar en esa situación. No, Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, pero te pasa la cuenta a causa de la consecuencia de lo que tú sembraste en tu vida. Dios no te la va a pasar por alto, porque Dios lo que quiere es cambio en nosotros, que seamos sus hijos originales, que no estemos, que hoy me porto bien y mañana no, porque nos hacemos hijos del maligno. Y es muy horrible saber que un día caminamos con Dios, le servimos, le adoramos, y que de pronto ya no somos hijos del Padre Celestial, sino del diablo. Qué cosa tan horrible llegar a esa condición, porque el pecado te atrapó, porque no soportaste la prueba, que es que ya yo no aguanto, Dios no me respondió y hasta aquí llegué y no le pido más nada, y entramos en rebeldía. Es que yo quería que Él me respondiera rápido, y mira, ven, como no me respondió rápido, me pasó esto y me pasó lo otro, y ya no le pido más, ya no lo molesto, Él tiene muchas peticiones, nos ponemos rebeldes. Oiga, eso pasa, eso está sucediendo hoy en día, que Dios no me escucha, se olvidó de mí, con tanta gente que le pide en el mismo momentico. ¿Tú crees que me va a oír a mí? Perdemos la fe, no tenemos confianza en el Señor. El Señor nos está probando, el Señor puede escuchar una oración en cualquier lugar de la tierra si en ese momento hay una multitud orando, en un minuto. Dios es Dios y Él hace como quiere, sino que nosotros no hacemos las cosas que Él nos demanda. Como no vimos la respuesta ese día, se pasó la semana y nada, se pasó el mes y nada, entonces hasta ahí fue. O sea, la fe duró menos de un mes y hasta ahí llegó la persona, por falta de fe, por falta de fidelidad en Dios, por no valorar el sacrificio de Cristo, por no someternos a Él, que nos tenía la bendición, y se las entregamos fue al enemigo. Porque así sucede cuando la persona pasa por muchas cosas y a última hora se echa para atrás, vea, y ya lo que faltaba era un puntico para que Dios respondiera, y perdió la bendición. Y dice la palabra que muchos ministros se disfrazan como ministros de justicia. Es que aquí se tiene que cumplir la palabra, es que aquí la ley de Dios esto y lo otro, y resulta que ellos son los más pecadores, son los que primero se tiran en la plancha a pecar, y tienen una fachada, una apariencia, enseñando al pueblo a llevarlo como si tuvieran camisas de fuerza, y Dios no le agrada eso, porque si tú de verdad te has convertido a Cristo, si has sido lavado con la sangre del Cordero, que has sentido arrepentimiento en tu corazón, te has convertido, nadie te va a obligar. Dios no te va a poner esa camisa de fuerzas para nada. Eso es de corazón, de allá adentro, del ser de nosotros que nace, que yo quiero seguir a Cristo, quiero ser fiel. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién me va a dar el consejo para yo serle fiel a Dios, para no equivocarme, para que nadie me saque del camino? Porque el primero que se opone es la tiniebla, es lo primerito, y después te caen los familiares, los amigos y las obras de la carne allí queriendo hacer lo malo. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos en Dios, ningún viento de doctrina nos va a mover, porque nosotros estamos sobre la roca firme,
que es Cristo Jesús. Y nada, ni tornado, ni vientos, ni turbulencia, ni lo que quiera aparecerse nos extraviará en el caminar en Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido, hemos aprendido que tenemos un llamado de parte de Dios y nosotros tenemos que doblar rodilla, que nuestra cabeza se incline delante de Él para que Dios nos revele el propósito con nosotros, para que Él nos enseñe directamente, no que te venga alguien a enredarte, que no importa que si tú estás en pecado, eso no importa, ven para que sirvas acá y al otro mes ya te ponemos de líder o de grupos de cosas, asignando cosas, o si quieres de pastor también, y le dan cargos a las personas, vea, y lo que hacen es destruir esas almas. Mucho que tiene que darle cuenta a Dios por esas almas, por ponerlos a ministrar en pecado, sabiendo que eso le trae perjuicio es a la persona, porque hay una puerta abierta y por ahí entran los demonios a destruir a esas vidas, porque hay derecho legal, hay mucho pueblo extraviado en estos tiempos, porque cualquiera monta un garaje y ahí pone la iglesia y vengan y que se llenó, porque es que venga como sea, que aquí lo recibimos, aquí lo amamos. El Señor nos ama, sí, pero Él aborrece el pecado, y el que llega desbaratado, hay que decirle las cosas. Mira, la palabra de Dios dice que los borrachos, ni los fornicarios, ni los maldicientes, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni nada inmundo entrará al reino de Dios. Hay que hablarle del pecado para que no se pierdan. ¿Qué hacemos con el montón de gente reunida? Si esa gente se puede perder por causa de los falsos de estos tiempos, engañando al pueblo, llevándolos a caminos torcidos. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios por esos pastores que todavía están ahí firmes, fieles a Dios, que no han torcido su rodilla, que se han mantenido fieles al Señor, enseñando de verdad la palabra. Porque esto no es solamente para los viejos, la palabra es para jóvenes, para niños y para todo el que quiera recibir a Cristo. Porque no es que a los jóvenes hay que hablarles en estos tiempos de otra forma. ¿Cuál forma? La palabra es la misma de siempre, por los siglos. Lo mismo que dice la palabra. Si la palabra dice, los borrachos no entran al reino de Dios, es para joven, para viejo, para niño, para reimundo y todo el mundo. Eso es para todo el mundo. Eso no es que vamos a acomodar, pobrecito, que ellos están empezando y ellos son unos bebés y no prediques esos temas. ¿Cómo que no prediques esos temas? Si los discípulos le dijeron al mismo Cristo, esta palabra es dura. Claro, porque hablaba verdad. Y la palabra, para que parta el pecado, tiene que ser palabra que convenza de pecado, que uno sienta el dolor por lo malo que uno está haciendo y uno de verdad diga, no voy más por este pecado, no peco más, hasta hoy fue, y tomes una decisión firme en Dios. Quizás Dios está esperando que tomes el paso de fe de bautizarte, pero como andas en pecado, no quieres soltar el pecado, es que me encanta pecar, es que yo no necesito arreglar mi vida. Claro que necesitamos arreglar nuestra vida aquí en la tierra, porque en el cielo ya no se puede hacer nada. Hay que irnos preparaditos cuando Dios nos esté llamando. No podemos retrasar el tiempo, ni que Dios es misericordioso. Sí, utilizas la palabra para hablar de esa forma, pero si nos vamos sin Cristo en el corazón, llenos de pecado, allá no te van a llamar. No vayas porque no vas a entrar.
No toques porque no se te va a abrir la puerta. No insistas. No le digas a Dios, Señor, yo echaba fuera demonios, yo hacía la obra, yo hacía esto. No insistas porque el Señor va a decir, no os conozco, hacedores de maldad. Esa va a ser la respuesta que vamos a recibir. Por eso en este tiempo, cuidémonos de esos disfrazados que están enseñando palabra torcida, no palabra de Dios. Acomodan la palabra, así como Satanás se disfrazó de ángel de luz, que lo leímos ahorita. Así hay muchos disfrazados de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos que extravían a un pueblo y hacen la obra conforme a sus obras, a la carne, extraviando a mucho pueblo que está llegando hoy en día a los pies de Cristo y mucho pueblo joven, acomodándoles el deleite de la carne a estos muchachos que pueden ser los hombres de bien del mañana. No escondamos la verdad, hablemos tal y como está la palabra. Y el que no le gustó, bueno, ese es problema, no es problema de nosotros, ese es problema de Dios con la persona, a ver cómo Dios lo trata. Hasta aquí me ayudó el Señor y le doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por el bien, porque tú no te equivocas, Dios mío. Has puesto en mis labios lo que tenía que hablar, Dios mío. Gracias por la oportunidad que nos das, Dios mío, de hablar de tu palabra, de tus maravillas, de las correcciones que tenemos que hacer en el caminar contigo, porque esto no es del que corre, sino del que tú tienes misericordia, Padre. Te pido por aquellas vidas, Dios, que se extraviaron en el camino, que quizás dicen hoy en día, es que yo me equivoqué, porque lo que me enseñaron no era así. Ayúdalos, Padre, a poder retomar nuevamente la sana doctrina, que se puedan encaminar en el camino recto, Dios, porque tú no llamas a cosa inmunda, Padre mío. Tú estás llamando a hijos al arrepentimiento, a la corrección, Padre mío. Mira la necesidad de ellos, el por qué tomaron esa decisión, y entra a sus vidas transformándolas, Señor. Dale oportunidad, Padre, para que se alineen contigo, para que no te falten, Señor. Obra, Dios mío, rompe las cadenas, llévate lo que no es tuyo, lo que no da crecimiento, Padre mío, lo que hace, Dios, que se devuelva del camino. Oh Dios mío, en tus manos coloco estas vidas. Aquel que está enfermo, sánalo. El que está cautivo, libértalo, Señor. El que necesitaba una respuesta, Señor, tú la respondes, Padre. Tú eres ese Padre que no deja a sus hijos en vergüenza. Por lo tanto, Señor, viene respuesta de parte tuya a favor de nuestras vidas, dándote la gloria y dándote la honra en el nombre de Jesús. Amén.